calle Hélice del municipio de Chacao se han ido dispersando. De hecho, no sé si pueden apreciarlo, al fondo se ve algunas de las personas, porque me encuentro apenas a 2-3 cuadras del lugar de concentración, algunas personas ya regresando a sus hogares, y se puede decir que a pesar de el evento quizás que puede generar intimidación con los motorizados y la instalación de la tarima oficialista en el mismo punto, la jornada transcurrió con mucha tranquilidad. Afortunadamente ha habido un par de focos muy puntuales con gases lacrimógenos en el interior del país, pero a esta hora no hemos recibido reportes de disturbios o mayores enfrentamientos. María Corina Machado podría decir además que se ha notado una victoria cumpliendo esa promesa de estar en las calles, salir de la clandestinidad y acompañar a Venezuela en ese reclamo, en ese cuestionamiento que se ha hecho a los resultados electorales desde el pasado 28 de julio. Bien. Lila, bueno, vemos que en cierta forma fue una jornada pacífica, salvo algunos focos puntuales, como decías, pero que todo está puesto para mañana, ¿no? La atención está puesta hacia este 10 de enero, que sucederá en la toma de posesión o no de Nicolás Maduro, también de la llegada o no de Edmundo González Urrutia, y la imagen de María Corina Machado, que es la imagen que tanto estábamos esperando, ¿no? No solamente en Venezuela, sino también en el resto del mundo. Incluso también una de las cosas que se pregunta la gente es que si en efecto llegase a darse esa juramentación que está establecida de Nicolás Maduro mañana 10 de enero, ¿quiénes estarían acompañándoles? Ya hay algunos países que han informado que no tendrán representación alguna en esta juramentación, en esa toma de posesión para un tercer mandato. Es el caso de España, es el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro también, y es el caso, bueno, de Chile, pues el presidente Boric puso punto final a la misión de su embajador en nuestro país. Y a esta hora veo imágenes que me comparten a través del teléfono. Ha habido movimiento de cuerpos de seguridad, pues tengo información a esta hora, me gustaría poder verificarlo, pero entiendo que hay cuerpos de seguridad del Estado que en algún momento tuvieron que rodear a María Corina Machado a su salida de esa intervención. Voy a tratar de obtener mayor información, pero estas son imágenes que me están llegando incluso a través de redes sociales, como cuerpos de seguridad estuvieron allí durante la intervención de María Corina Machado, después de que se baja de ese carro dirigiéndose a las personas que habían atendido su llamado. Bien, Lila, te dejamos si querés para que chequees esa información. Es noticia en desarrollo, ¿no? Minuto a minuto se va elaborando más información. Imágenes con el factor de las redes sociales, también decíamos, ¿no? Las redes sociales cómo permiten visibilizar lo que pasa en Venezuela, las imágenes previas y posteriores a la reaparición pública de María Corina Machado. Lila, muchísimas gracias. Nos vamos a reconectar en minutos. También te dejamos para que rechequees esa información. Y lo sumamos a Renzo Prieto, es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, se encuentra exiliado en Colombia. Renzo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, por aquí muy bien, gracias a Dios. Pues, ciertamente pues, estamos ahorita en Bogotá, en Colombia, apoyando las manifestaciones que convocó la líder María Corina Machado y nuestro presidente electo Edmundo González, aquí en la capital Bogotá, de Colombia. Estamos hablando de una masiva movilización también en Bogotá, país limítrofe de Venezuela. ¿Con cuánto impacto de venezolanos que se encuentran en el país? Sí, bueno, aquí estamos desde hace varias horas. Hay cientos de venezolanos que se han concentrado y que se mantienen activos acá en respaldo a la toma de posesión de Edmundo González y a lo que pueda venir el día de mañana o días posteriores a esta toma. Y bueno, todos los venezolanos siempre con la intención de esperar y lograr el cambio para poder la mayoría de ellos regresar a casa, regresar a Venezuela y reencontrarse con sus familiares y seres queridos. Recién, Renzo, hablábamos con Lila, nuestra corresponsal en Caracas, donde puso en duda el acompañamiento de Gustavo Petro, ¿no? El presidente de Colombia. ¿Qué se dice en Colombia, en los medios de comunicación? ¿Qué información hay al respecto? Bueno, hace rato me preguntaban sobre el tema de Petro aquí en la plaza y bueno, lo que comentaba era que creo que el día de ayer fue que salió y dijo que no iba a enviar o no iba a ir a la toma de posesión de Nicolás Maduro.
del dictador de Venezuela, porque habían detenido a Enrique Márquez, quien era candidato en el proceso del 28 de julio, y otras personas, como si la toma, entre comillas, la toma de posición de Maduro, esto era condicional o que él haga, o no. O sea, la toma de posición de Maduro es algo inconstitucional y ilegal. Él no tiene que decir que no va a ir porque hayan detenido a una u otra persona. Tiene que decir que no va a ir es porque él se robó las elecciones, no es ningún presidente electo constitucionalmente en Venezuela. Él es un dictador y por ende no debe asistir a ningún acto de oposición o ningún otro tipo de acto que Nicolás Maduro convoque, porque estaría siendo parte del régimen criminal de Venezuela y apoyando lo que lamentablemente pasa allí, no solo con las detenciones, sino con la muerte, con la represión en general y la persecución a todos los venezolanos. Y a Petro, pues lo que le invito es que se ponga del lado de la libertad, del lado correcto de la historia, que se ponga del lado de la Constitución, de las leyes, y no sea parte del régimen criminal de Venezuela. Renzo, te quería preguntar cómo está el clima ahí y si los venezolanos ahí que te rodean y vos mismo tienen las expectativas de poder volver a Venezuela pronto. No, pues la expectativa, el clima del ambiente es de alegría, de esperanza, de todos querer volver. Es algo que se ha esperado por años. Yo apenas que salí hace poco de Venezuela por el tema de la misma persecución. En otros casos pues, preferí quedarme en Venezuela y pasar lo que tuvo que haber pasado. Esta vez decidí salir y evitar vivir lo que ya había vivido con las prisiones y las persecuciones. Y pues todos esperan regresar, todos esperan volver a casa, esperan que este año sea el definitivo y no tener que seguir fuera de Venezuela a la fuerza. Muchos salieron, algunos querrán quedarse afuera en los países a los que emigraron, pero la mayoría quiere volver y todos pues desde siempre y ahorita pues añoran eso. Yo apenas tengo un mes afuera y me uno con el sentimiento de ellos y ya quisiera estar dentro. Ya estoy que me regreso, ya estoy que entro. Otra vez, a pesar del riesgo, no esperan ni siquiera que confesione el mundo Gonzalo. Ya quiero estar en mi tierra, con mis seres queridos, con todas las personas luchando ya. Pero bueno, tenemos que esperar estos días cruciales y esperando con la fe en Dios y demás, y con lo que hemos hecho y con lo que seguimos haciendo, de lograr el cambio, regresar y estar en nuestro territorio, estar en nuestro país. Renzo, sobre la pregunta anterior, entiendo que Colombia, por ser un país limítrofe, ha sido un gran receptor de venezolanos por la cercanía, pero ¿hay una cuantificación de venezolanos en ese país para tomar dimensión? ¿Cuántos han llegado? En Colombia han pasado, es como el país transitorio y es donde se queda la mayoría de venezolanos. Aquí hay cerca de 2 millones de venezolanos que han tenido que emigrar y han permanecido acá, y otros millones que han pasado y han extendido, han seguido a otros países, más que todo el norte, como Estados Unidos, México, Panamá, y muchos otros que emigran hacia Ecuador, Perú, incluso Argentina y Chile. Pero acá se quedan alrededor de 2 millones de venezolanos. Es como el caso de Rigoberto, que también lo voy a sumar a la charla, Rigoberto, ¿no? Colombia como país de tránsito, por la cercanía limítrofe, pero que después termina siendo el canal o el puente para llegar a otros destinos, como el caso tuyo en Argentina. Sí, bueno, lo mío fue tránsito nada más, pero en un informe que nosotros publicamos a finales del año pasado mostramos cómo algunos activistas están en un tercer país porque consideraron que corrían riesgos en Colombia, ¿no? Que por el tema de la represión transnacional, ¿no? Está el caso de Omar Lares, que fue un alcalde, que no lo fueron a detener, no lo consiguieron y detuvieron a su hijo, ya estuvo en el helicoide, en el centro de torturas, pero también está el caso de Vilcar Fernández, que estuvo preso en el helicoide también, que fueron personas que lograron ir a Colombia, pero luego consideraron que su seguridad estaba en riesgo. El caso de Omar Lares, sí. En pandemia, el Servicio de Inteligencia venezolano cruzaba la frontera y se paraba en la puerta de su vivienda en Colombia, ¿no? Como diciendo, bueno, tenemos el poder de hacer esto, ¿no? Que es el tema de la represión transnacional, que es la capacidad de daño demostrada por Nicolás Maduro de hacer daño en otros países, ¿no? El caso también del teniente Ojeda en Chile, que fue secuestrado y asesinado. Eso, pues, por supuesto, produce que haya una movilidad a un tercer país. Le preguntamos a Renzo, ¿estás conectado todavía? Si el temor traspasa la frontera incluso. ¿Tienen miedo incluso los venezolanos en Colombia?
Sí, bueno, hay que ver a los compañeros que han pasado situación de cárcel, persecuciones y demás, y sienten temor de que acá, pues bueno, sean entregados al régimen venezolano. Ya ha pasado de ellos, pues bueno, no es algo que sea ajeno a lo que pues hemos vivido, ya es algo que ha pasado en varias oportunidades. Incluso el presidente anterior, Juan Manuel Santos, entregó 2 activistas venezolanos cuando él era presidente de Colombia al régimen de Maduro hace 10 años. Mientras yo estaba en el helicoide, entregó 2 compañeros que posteriormente a los años los vi allá en el centro de recepción del helicoide. Y pues muchos de ellos, pues bueno, sienten temor y quisieran irse a otros países, pero unos quedan como, digamos, no tienen la posibilidad de seguir avanzando. Otros pues se quedan acá porque el lugar es más cercano a Venezuela, con la esperanza de volver rápido y a la hora de un cambio pues estar ahí cerquita. El temor siempre va a estar, el temor siempre va a ser latente, incluso en el país que estén. Disminuye un poco porque hay más tranquilidad, porque saben que aquí no es como Venezuela, que mientras usted esté caminando por ahí, alguien te va a detener y te puede llegar a la cárcel. No, pero sí está el riesgo, y lo dice el compañero Rigoberto, con el tema del compañero en Chile, con otros que han pasado, que lamentablemente, pues bueno, en Venezuela no respetan ni las fronteras, el régimen venezolano, y no respetan ni la forma, no respeta nada. Ahí estaba hablando el alcalde Omar Lares, cuando al hijo, pues bueno, lo detienen en Venezuela, y al joven ni siquiera nunca lo presentaron. O sea, simplemente lo metieron en el helicoide y ahí duró 2 años privado de libertad. Te pregunto, cada 2 años lo sacan sin presentación ni nada. Te pregunto, Renzo, más allá del político que sos, ¿no? Y lo que estás percibiendo en Colombia, en la Argentina es prácticamente unánime el rechazo a la dictadura de Nicolás Maduro. Los argentinos coincidimos en ese rechazo porque conocemos y mucho de dictaduras durante el siglo XX. Pero ¿qué pudiste hablar con los colombianos? ¿Ese rechazo también existe en ese pueblo para con la dictadura de Nicolás Maduro? Sí, aquí hay muchos colombianos que incluso ahorita se nos acercaban varios, dándonos el apoyo y diciendo que bueno, que ojalá pudiéramos, que una buena vez por todas, que cambiara el país y que esperamos regresar a casa, que nos desean todo lo mejor, ya que pues bueno, muchos de ellos también han ido a Venezuela en su época, en los 80, en los 90, debido al desplazamiento aquí de los grupos irregulares, tuvieron que emigrar al país nuestro, a Venezuela, y hoy pues entienden lo que estamos pasando. Y siempre han sido pues receptivos con nosotros, y muchos pues bueno, nos han respaldado no solo hoy, sino en varias actividades y en varios momentos, incluso por ahí caminando con alguno que otro lo reconozco a uno y le da el apoyo a uno, y siempre deseando lo mejor a nosotros los venezolanos en estos momentos. Le pregunto a Rigoberto si coincide con esta opinión que planteaba, ¿no? ¿Qué recepción tuviste en la Argentina con el paso de los años, lógicamente, en esta condena a la dictadura? ¿Crees que es prácticamente unánime que los argentinos rechazamos a Nicolás Maduro? Sí, totalmente. Creo que eso también influye en cómo hemos sido recibidos en la Argentina, ¿no? Primero que siento que hay una conexión que no la conocíamos entre ambos pueblos, ¿no? Y hay bastante sensibilidad con lo que pasa en Venezuela. Además de que, dependiendo de las edades, bueno, las personas saben o tienen recuerdos de que sus familiares vivieron como exiliados en Venezuela, ¿no? Y más allá de la Venezuela petrolera y todo eso, para mí lo más importante y lo que más valoro de estar acá y lo que más agradezco es que día a día las personas me recuerdan esa calidez con las que hemos sido recibidos acá. Creo que los venezolanos no tenemos quejas de Argentina, independientemente de lo que pueda haber dicho o hecho otro gobierno, pero día a día nos lo recuerdan, ¿no? Esa calidez y nos la reafirman. Rigoberto, vos antes nos mencionabas el momento en el que te viniste a Argentina, fue duro, junto a tu mujer, junto a tus hijos. Quería preguntarte puntualmente por ellos. Primero, ¿cuántos años tienen? ¿Y cómo es hablar con los chicos y explicarles esa situación? ¿Los arrancás de sus colegios, los arrancás de sus amigos, los arrancás de su rutina? ¿Cómo se habla? Mira, bueno, mi hija llegó acá con 5 años. Su mamá siempre le dijo algo que a mí me causaba muchísimo miedo. En el cole, ¿sabes? Esa pregunta de qué hacen tus padres, ¿no? Pues no me lo preguntó a mí, se lo preguntó a la mamá, y ella le dijo, no, papi ayuda a personas, y eso fue lo que ella respondió, ¿no? Entonces ella fue construyendo como un imaginario de qué hacía papá, ¿no? Él trabaja con derechos humanos y ayuda a las personas. Entonces mi hija desarrolló cierta sensibilidad en el tema,
Luego llegamos acá, ella pasó por un proceso bastante duro cuando tuvimos que salir de casa porque no le decíamos nada, pero los niños absorben lo que está sucediendo y de hecho se causó lesiones incluso. Y estando acá, vino el Día de la Memoria en Argentina y bueno, estábamos cerca de la Avenida del Libertador. Y ella le preguntó a la mamá qué era eso y le dijo, anda a preguntarle a tu papá porque además tiene que hablar contigo, ¿no? Me dijo, habla con tu hija. Tenía 5 años, yo hice lo que pude con las herramientas que tenía, entonces bueno, comencé a explicarle qué era lo que había pasado en Argentina y a decirle, no podemos ir a Venezuela por estas razones, tratando de no dañar también esa pureza de un niño, ¿no? Y ella me dijo, si vamos a Venezuela, el presidente de Venezuela te podría meter preso. Y le dije, sí. Y ahí fue cuando ella dijo, entonces no vamos a Venezuela, ¿no? Eso fue un proceso con apoyo psicológico. Al principio ella desarrolló cierto rechazo a cosas que tenían que ver con Venezuela, que ha ido retomando poco a poco, ¿no? Desde la comida, desde las conversaciones, de marcar su posición, su bandera, de decirme, papá, yo quiero vivir acá, y yo le decía, estamos acá, que luego pues, progresivamente ha ido sanando, ¿no? Pero ella siempre estuvo muy vinculada a lo que yo hacía, porque ella me acompañaba a la oficina, a veces comía con las compañeras de trabajo, entonces siempre estaba como muy relacionado. De hecho, su mayor preocupación en Argentina ha sido que yo deje de hacer el trabajo en derechos humanos. Y cuando ella me escucha hablando con alguien de trabajo y piensa que no tiene que ver con la organización, lo asume por la razón que sea, ella se estresaba. Y me decía, papá, pero no puedes dejar de Promedeo, no puedes. De hecho, me decía, vamos a tener reunión, ¿qué estás haciendo, conversando, ¿no? Hemos hablado ya de decirle, bueno, hija, la organización es algo. Pero es todo lo que, la pregunta de Carlos es muy buena, porque es todo lo que rodea al migrante. Para los que nunca tuvimos que salir de nuestro país expulsados por una decisión o personal o externa de terceros, como el caso de una dictadura, todo lo que subyace al migrante, la familia... Es heredable, además. Encima se transmite, se transmite a los hijos. Y a los nacidos en el país de acogida, porque el duelo migratorio se comprobó que se puede transmitir a hijos nacidos en el país de acogida, que no nacieron en el país de... ¿Me puedo inspirar y robarle a Caro la pregunta? Sí, sí. La traslado también a Renzo, para ver si él también viajó con su familia, cruzó la frontera con la familia y cómo se adaptaron a Colombia. Diferente a la Argentina, pero también con todo lo que contaba Rigoberto, ¿no? No, pues bueno, yo crucé solo. Probablemente mi familia sigue en Venezuela, no puedo traerme para todo. Y bueno, la distancia pega, la distancia afecta, y más en mi caso que yo digo que crecemos, bueno, en Venezuela casi todo el mundo crece en un ámbito familiar, y uno nunca anda como con la disposición de separarse de la familia, sino siempre tratar de estar con ellos. Y pues bueno, yo siempre me negué en estos últimos 10 años irme a Venezuela y prefería asumir, no sé, las consecuencias de quedarme allá, y por ello pues pasé casi la mitad del tiempo privado de libertad, la otra parte perseguido, amenazado y demás. Pero esta vez, bueno, decidí por la salud mental de mi familia, la salud mental de mis seres queridos, pues salir momentáneamente para que ellos estén en calma, estén tranquilos, porque después del 28 prácticamente no tuve comunicación con ellos. Me alejé de todo el mundo por temas de seguridad, y pues a ellos, pues a pesar que no vivía con ellos, los tenían hostigados, les tenían en la casa, les tenían vigilancia y demás. Entonces preferí salir ahorita en estos momentos y esperar que, bueno, prontamente estar con ellos, y preferiblemente pues en Venezuela. Si no toca en Venezuela... Renzo, te interrumpo, bueno. disculpame un segundito, Tenemos información urgente ahora en La Nación Más. El comunicado del Comando con Venezuela: María Corina Machado fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en Chacao, en la capital, en Caracas, Venezuela. Y aseguran, esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen de Nicolás Maduro dispararon contra las motos que la trasladaban. Se eleva la tensión en Caracas, en Venezuela, con este comunicado.
María Corina Machado, después de varios meses en la clandestinidad, reapareció hoy. Dio un discurso ante una multitud y ahora denuncian que fue su grupo de referencia interceptado por el régimen de Nicolás Maduro. Todo esto en el contexto de la previa, la antesala de la posible reasunción fraudulenta, por cierto, de Nicolás Maduro. Esta imagen que ya recorre el mundo. Estuvimos en vivo en Venezuela con esta reaparición de María Corina Machado, la líder de este movimiento de liberación del país. Denuncian que su grupo fue violentamente interceptado a la salida de la concentración en Chacao. Estábamos recién allí en vivo con Lina Banorio para confirmar esta situación. Seguramente un segundo comunicado que llegará del Comando con Venezuela para ratificar esta información. La preocupación en Venezuela, en el resto del mundo, por la seguridad, la integridad física de María Corina Machado, quien reapareciera hoy con estas imágenes, abrazada por una multitud. Y ahora el interrogante: ¿están dadas las condiciones para que en las próximas 24 horas pueda llegar al país Edmundo González Urrutia, el presidente electo en las elecciones del pasado 28 de julio? La preocupación que llega desde Venezuela con esta situación, ¿no? La verdad que es muy preocupado, estamos todos muy preocupados. Renzo, bueno, esta información que está llegando desde Venezuela, también, ¿no? Lo que decíamos, que el régimen usa sus últimas armas en el final de esta dictadura, Renzo. Sí, bueno, aquí me he tenido los compañeros que no me quieran decir por la entrevista y me quedan de informar la noticia, a la espera de la confirmación de si logra ella retirarse o que es detenida. Es algo que, un riesgo que se asume en Venezuela, es algo que es lamentable, que tenemos que vivir y que esperamos que, como le repito, aquí todo el mundo anda esperando que pronto la dictadura caiga para evitar vivir estas situaciones. María Corina ha sido una de las personas que ha enfrentado la dictadura como muchos venezolanos, porque todos las hemos enfrentado, todos los que se han ido, los que se han quedado, y todos tienen ese mérito de seguir luchando por Venezuela. Allá está Rigoberto, sigue haciendo su activismo, y eso es algo de quitarse el sombrero, de seguir haciendo el trabajo a pesar de estar lejos de Venezuela. Es continuar, no es existir. Y lamentablemente son situaciones que pasan. Esperemos que ella continúe en libertad, sigan guiándonos en esta ruta, en este camino hacia la libertad, y que pronto la dictadura caiga. La dictadura está en sus últimos minutos, en sus últimos días, y por ello es que arrecha, se mete con la familia, se mete con menores, se mete con todo, y están buscando mantenerse en el poder como sea. A ellos no les interesa, y lo han demostrado desde ese tiempo. No lo digo que no es desde ahorita, es desde hace tiempo. A ellos no les interesa mantenerse en el poder constitucionalmente. A ellos les interesa estar en el poder, no importa si lo hacen de manera represiva, si lo hacen de manera inconstitucional. Lo que les interesa es mantenerse ahí, y no les importa hacer lo que tengan que hacer. Y ya lo han demostrado, lo han venido demostrando y lo siguen demostrando. Entonces, por eso es que siempre yo digo que pedimos a los países y a los aliados más apoyo, más allá comunicado, y eso, todo lo que sea alcance para poder lograr salir de la dictadura. Renzo, muchísimas gracias. Te abrazamos a la distancia y firmamos al pie todo lo que dijiste. Un abrazo grande. Gracias a ustedes por siempre estar atentos a la situación de Venezuela, siempre están informando, y gracias por el recibimiento de todos los venezolanos que han ido a Argentina, ya que ustedes son de los países principales que han sabido tratar a nuestros hermanos venezolanos en su llegada a ese país hermoso de Argentina. Muchas gracias, Renzo. Nos reencontramos. ¿Tenemos más información? Sí, la habían marcado con un dron del SEBIN, esto es el servicio de inteligencia justamente del régimen chavista, y de esa manera habían podido marcar el recorrido justamente de Corina Machado y las motos que la transportaban. Es la manera rápida de huir del lugar de concentración, y lo que se da cuenta es de esto, de una balacera. Todavía no se sabe cuál es el estado de María Corina Machado. Recién decíamos, ¿no, Rigoberto? La noche de hoy es clave, es determinante. Puede ser la última noche del régimen, pero en donde van a reforzar al máximo la represión. Sí, totalmente, ¿no? Es lo que saben hacer y lo que han ido incrementando, y a ver, el régimen de Maduro ha demostrado que no cede y que hay... lo de la Embajada Argentina es el mejor ejemplo. Es no retrocedemos, no cedemos, son
como nuestros premios, los que están ahí adentro, entréguennos ya. Y bueno, probablemente las otras cosas que han sucedido que involucran a Argentina tienen que ver con eso, ¿no? Así ha sido con muchas personas que han sido perseguidas y que han sido detenidas, o sea, no cede frente a nada, ¿no? Cuando mencionábamos el caso de Omar Lares, una persona, además un alcalde muy querido por la comunidad, primero hace años le quemaron la casa, el chavismo le quemó la casa por ser una persona querida y reconocida por la comunidad, ¿no? Y luego, bueno, este tema de amenazas, siempre estaba con una mochila listo para escapar, con un plan, como estuvimos muchos, con un plan de salida. Y cuando se lo van a llevar a su casa, no lo consiguen y se llevan a su hijo, ¿no? ¿Y por qué se llevan a su hijo? Porque, bueno, lo querían a él y decían, necesitamos algo para nosotros poder presionar y lograr él. No significaba que iba a ser el próximo presidente de Venezuela, o sea, no era un perfil político, era un perfil político local, no era un tipo que estuviese involucrado con algo que significara un gran riesgo, sino es alguien que marcaron y que decidieron ir por él y no retroceden, ¿no? Así sucede, así actúan y bueno, si han hecho daño a personas con perfiles mucho más bajos, pues imagínate los riesgos que puede correr María Corina. Por eso su presencia hoy, además de lo simbólica, motiva Ahora, mucho si a las algo personas. sucediera negativo, esperemos que no, pero la convierten en una mártir, ¿no? Es lo peor que hoy le puede pasar al régimen. Sí, tienen ese nivel de torpeza también. Tienen ese nivel de torpeza porque ya la forma de actuar pasa a unos límites. Y aquí hay que hablar de qué son las dictaduras de ahora, ¿no? Las dictaduras que conocíamos eran dictaduras militares que podrían estar involucradas con corrupción, con otras cosas, o con cosas, digamos, un poco turbias, pero las dictaduras actuales como la de Venezuela, lo que sucede en Nicaragua, es vínculo con grupos terroristas, ¿no? O sea, como el club de los malos del mundo, están todos relacionados. Entonces, creo solo que lo bancan esos países, ¿no? Cuba, Rusia, China, Nicaragua, Honduras. Irán, que tiene fábrica de drones en Venezuela, ¿no? Entonces ya no estamos hablando de esas dictaduras que no estoy diciendo que eran buenas ni nada, ¿no? Porque luego pueden decir, no, pero está diciendo que las dictaduras... No, sino que estas dictaduras ahora se manejan de otra manera. Son dictaduras además electoralistas, hacen elecciones... que bueno, sí, es su máxima contradicción y pierden en las urnas, fíjate. Sí. Vamos a volver a Venezuela con Lila para confirmar esta información. Estamos muy preocupados por la integridad física de María Corina Machado. Lila, volvemos con vos. Contacto que hacíamos, le hablaba de esas imágenes de algunos funcionarios rodeando a María Corina Machado y quedamos en poder verificar esa información. Aún no la hemos podido verificar, pero el Comando Venezuela, a través de sus redes, en X específicamente, ha publicado lo siguiente. María Corina fue violentamente interceptada a su salida de la concentración en el municipio Chacao. Esperamos confirmar en minutos su situación. Efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban. Esta es la información que publica la cuenta en X de Comando Venezuela, Comando BZLA, con Venezuela, con BZLA Comando. Pueden buscar el tweet en la red social X. Estamos esperando entonces confirmación de si logró ser detenida o solo fue interceptada y pudo continuar con su salida. Hasta ahora no hay mayor información. Esta es la última información que tenemos y tan pronto podamos verificar si ha sido detenida o no, vamos a estar dándoles la información. Hay que también tener mucho cuidado, hay mucha información falsa circulando en redes sociales y el clima es de muchísima tensión, así que la recomendación es esperar a que la información esté confirmada y verificada. Y todavía hay actividad. Hablando de clima, ¿no, Lila? Vos estuviste muy cerquita de la concentración, de la movilización de la propia María Corina Machado. Sí. ¿Cómo veías la seguridad en su entorno sin develar algún tipo de estrategia de seguridad, ¿no? Sin dar detalles precisos? Pero ¿cómo era la situación en el contexto? Yo no logré ver la llegada de María Corina Machado, como les explicaba. Yo estaba en la parte sur, ahí de la calle Hélice con la avenida Río Libertador, y ella llega más bien hacia el norte y fue muy difícil poder identificar su entrada
o cuál era el círculo que lo acompañaba. Lo que se veía desde mi perspectiva era ciudadanía rodeándola. Sí estaba acompañada del dirigente Juan Pablo Guanipa, había un fray capuchino que también estuvo allí mientras se dirigía a la oposición que estaba concentrada, pero es difícil saberlo, la verdad, sobre todo porque si hay alguien trabajando con ella en su equipo de seguridad, tampoco están identificados o vestidos como oficiales. Se trataría de seguridad privada, pero yo no tendría cómo describir el equipo de seguridad que la acompaña porque no lo vi. Y en el transcurso de la tarde, amén de la presencia de María Corina Machado, ¿qué clima estabas viendo? Decíamos, ¿no? Fue extremadamente pacífico, al menos en Caracas, no así en algunos puntos de Venezuela, pero todo se estaba desarrollando en paz. ¿Y había presencias extrañas? No sé si te comprometo con la pregunta. Bien, siempre hay gente que de repente uno nota que está quizás en una actividad distinta, en un plan distinto al que está marchando. Sobre todo que en Venezuela, por lo general, quienes van a las concentraciones lo hacen en grupo, en familia, así que sí, eso no es fuera de lo habitual. Hay personas que quizás están allí sencillamente para observar cómo es el comportamiento, cómo están las cosas, pero tampoco se pueden identificar y señalar, y sería irresponsable calificar a una persona que quizás no cumpla con el patrón de lo que tradicionalmente es una persona en una concentración opositora de infiltrado, ¿no? Pero la verdad es que el ambiente no hubo riñas, había bastante tranquilidad, no era una de las mayores concentraciones que hemos visto por parte de la oposición. De hecho, tomaron la decisión de unificar esos puntos de concentración dispersos en toda Caracas en ese punto en donde se acercó María Corina, y yo también supongo que parte de la estrategia era sentirse más respaldada, con mayor cantidad de personas, de ciudadanos o de partidarios allí para recibirla y estar con ella. Bien. Bueno, Lila, muchísimas gracias. Te dejamos también seguir trabajando para rechequear la información. Decías, hay mucha información cruzada de oficialismo y oposición, pero en especial para saber qué pasó con María Corina Machado. Si se encuentra detenida, si fue secuestrada, si se encuentra bien. Ese chequeo de información te dejamos trabajando, ¿te parece? Acá recibí una información. Vale, muchísimas gracias. Sí, Rigoberto. Que recibió la información de una fuente confiable que dice que fue detenida por el